Ok, buenas tardes, buenos días a todos. En nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, les doy la más cordial de la bienvenida a todos quienes están conectados a esta segunda charla organizada conjuntamente entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, especialmente a través de sus programas de magíster y doctorado en Economía, y en conjunto, como les mencionaba, con el Banco Central de Chile. En esta oportunidad tenemos como invitado a don Sebastián Rémora. Sebastián es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y máster en Economía y Econometría de la Universidad de Essex en Reino Unido. Él tiene 14 años de experiencia en la División de Estadísticas del Banco Central de Chile, donde ha cumplido diferentes funciones en la compilación de las cuentas nacionales de Chile. Actualmente, Sebastián es jefe del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales, unidad que está a cargo de las estadísticas de cuentas nacionales por actividad económica para precisamente la compilación del PIB y sus agregados. En esta oportunidad, Sebastián nos viene a presentar acerca de la manera en que se llevan a cabo precisamente las cuentas nacionales, en general, ¿cierto?, a nivel agregado y a nivel de los distintos sectores de la actividad económica, información que sin lugar a dudas resulta fundamental a la hora de analizar la evolución de la producción agregada, ¿cierto?, a lo largo del ciclo económico y también, ¿cierto?, para proyectar seguramente, ¿cierto?, la evolución en el largo plazo. Y por ende, ¿cierto?, debería resultar esta información un insumo clave para la formulación de la política económica de un país. Entonces, a continuación los dejo con Sebastián. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, ¿cierto?, y por esta importante e interesante charla. Adelante, Sebastián. Bueno, gracias Javier, gracias a la universidad también por la invitación a presentar estos temas. Para nosotros es muy importante la difusión de lo que hacemos en el banco y en particular de la función estadística del banco, que es poco conocida en los usuarios. Probablemente en el fondo todos saben que básicamente lo que es el PIB en términos generales, pero en el fondo la idea de la presentación es un poco profundizar en los aspectos más conceptuales, en las fuentes de información y en los métodos que se utilizan para la producción de este indicador, ¿ya? En el contexto también de lo que es la función estadística del Banco Central y su función de publicar las estadísticas macro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la presentación es básicamente un poco contarles qué hay detrás de los datos que habitualmente uno podría recoger en la prensa, ya respecto del crecimiento económico, respecto de la evolución de la actividad económica de los sectores, cuáles son los indicadores que se utilizan para medir el crecimiento, qué es lo que hay detrás en su construcción y en su compilación, qué fuentes se utilizan para esto, y de manera tal de darles a usted una visión general del proceso un poco de construcción y elaboración del Producto Interno Bruto, profundizando en un par de actividades como ejemplo, como es la industria manufacturera y el comercio, ¿ya? Probablemente no voy a entrar mucho en profundidad en algunos temas y en la ronda de preguntas ustedes si quieren pueden preguntarme más en profundidad si necesitan conocer algún aspecto en particular, ¿ya? Así que eso lo podemos ver sin problema. Entonces la agenda de la presentación tiene que ver un poco con el contexto general del marco de las cuentas nacionales, en el cual se inscribe el indicador del Producto Interno Bruto, que vamos a tocar en el segundo punto de la presentación. En el tercer punto está cómo se mide básicamente el PIB de los sectores de la industria manufacturera y del comercio como ejemplo. Y para finalizar, cómo se difunden estas estadísticas a los usuarios en general, ¿ya? ¿Cuáles son los medios de difusión? Entonces, en el contexto general, primero decir, como mencionaba anteriormente, que el Banco Central en su ley orgánica estipula la compilación y la publicación oportuna de las principales estadísticas macroeconómicas nacionales, ¿ya? Tales como las cuentas nacionales, la balanza de pagos y otros sistemas de contabilidad económica, ¿ya? Esto básicamente es un poco distinto a lo que se puede conocer en el fondo en los modelos de compilación estadística en los países OECD, donde básicamente las estadísticas macro, en particular las cuentas nacionales, están en los institutos nacionales de estadística. Ya en el caso de Chile, el Banco Central, por su ley orgánica, como les comentaba, tiene la función de publicar las cuentas nacionales.
¿Qué son las cuentas nacionales? Básicamente tienen como objetivo representar a través de un sistema contable el funcionamiento de la economía, ¿ya? Típicamente ustedes podrán haber visto a lo largo de su vida académica lo que es el flujo circular de la economía, en donde participan los hogares, las empresas, el mercado financiero y el gobierno, y participan en los mercados de factores productivos vía la oferta laboral, por ejemplo, de los hogares y la demanda laboral de las empresas, y en los mercados de bienes y servicios, ofreciendo bienes y servicios a los hogares por parte de las empresas, ¿ya? Y el mercado financiero eh, cubriendo los déficits de los sectores económicos, ya valga la redundancia, deficitarios, o captando financiamiento de los sectores superavitarios, ¿ya? Este esquema se puede representar en lo que se llama el sistema de cuentas nacionales, vía, en el fondo, identidades contables y vía la secuencia de cuentas nacionales en su completitud, ¿ya? Entonces, ¿qué son las cuentas nacionales? Básicamente son un sistema integrado y consistente de información económica que registra las transacciones realizadas durante un periodo determinado de tiempo por los distintos sectores de una economía, ¿ya? Y que permite conocer básicamente la estructura y forma en que opera la economía en todas estas interrelaciones que mostraba anteriormente en este esquema simplificado. ¿Ya? Permite también conocer preguntas como qué y cuánto se produce, para quién o para qué se produce, a qué se destina el ingreso que se deriva de esta producción y cuánto se consume, ahorre, invierte por todos los agentes de la economía, ¿ya? Esto está basado básicamente en un manual que se llama el Sistema de Cuentas Nacionales, cuya última edición es del año 2008, y que es un manual que está elaborado por distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, y el Banco Mundial, ¿ya? Que en el fondo las cuentas nacionales en Chile y en el resto del mundo se basen en este manual, en estas normas, como lo podríamos asimilar a las cuentas, a la contabilidad empresarial. Nos asegura de que en el fondo las estadísticas macroeconómicas y en particular las cuentas nacionales sean comparables a nivel internacional, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, del Producto Interno Bruto en Chile, conceptualmente sea lo mismo que el Producto Interno Bruto en cualquier otro país que mida también su cuenta nacional en base a este manual. Ya algo muy importante como es la comparabilidad internacional entonces. ¿Qué tipos de preguntas entonces nos permiten responder las cuentas nacionales y en específico lo que vamos a profundizar en esta presentación respecto de los mercados de bienes y servicios, en donde entonces de dónde proceden los bienes y servicios, si es producción nacional o importado, y qué uso se le da a la producción de bienes y servicios? Ya puede ser, vamos a ver por el lado del PIB, por el lado del gasto, que se puede destinar a consumo de los hogares, por ejemplo, a la inversión o a las exportaciones, ¿ya? ¿Cuáles son los principales usos de las cuentas nacionales? Básicamente realizar el análisis económico a través de lo que podemos observar en el crecimiento de la economía de un país, la evolución del PIB versus la evolución de la actividad sectorial, cómo evoluciona la producción agregada versus lo que podríamos ver, por ejemplo, en la evolución de las distintas actividades económicas, por ejemplo, la industria manufacturera o el comercio. Vamos a ver algunos gráficos después de cuál es la evolución de los sectores versus la evolución del agregado de la economía, cuáles son, por ejemplo, los patrones de consumo de los hogares y de la inversión empresarial, cuál es su estacionalidad, por ejemplo, cómo evoluciona en el tiempo, cuál es su persistencia a lo largo del tiempo. Esas son preguntas que se pueden resolver con las estadísticas de las cuentas nacionales y en específico las estadísticas de la producción y gasto en bienes y servicios, ¿ya? También sirven para elaborar políticas públicas en cuanto se pueden utilizar para el monitoreo de la actividad económica y su impacto, el impacto que tienen las políticas públicas adoptadas, y en la toma de decisiones para políticas públicas futuras, ¿ya? En el fondo, cuánto, por ejemplo, empleo arrastra un sector económico y cuál es su interrelación con otros sectores económicos. Entonces podemos hacer ahí también análisis de impacto, ¿ya? Por ejemplo, utilizando la matriz insumo-producto, que es una matriz que se deriva de los cuadros analíticos que se utilizan para la producción o la compilación del Producto Interno Bruto.
Y como les comentaba anteriormente, permiten la comparabilidad internacional, toda vez que se utilizan las normas internacionales para su compilación. Ya, por ejemplo, comparar el PIB per cápita, las tasas de ahorro, las tasas de inversión. Eso es una herramienta útil toda vez que queremos compararnos con los países desarrollados, por ejemplo, los países OECD o los países a nivel mundial. ¿Ya? El proceso, cómo se construyen básicamente las cuentas nacionales y en general las estadísticas macroeconómicas tienen básicamente un flujo de entrada de información económica básica, ¿ya? Que es provista al Banco Central, en este caso, para la elaboración de cuentas nacionales desde el Instituto Nacional de Estadística, en todo lo que tiene que ver con encuestas a los sectores económicos, con mucha información que proviene también del Servicio Nacional de Impuestos Internos, que provee información de registros tributarios de las empresas que sirven para la elaboración también de las cuentas nacionales, el propio Banco Central de Chile, que también tiene la función, en su función, levantar algunas encuestas económicas de algunos sectores que no cubre el Instituto Nacional de Estadística, y las encuestas, o perdón, los registros administrativos que vienen de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, de la Dirección de Presupuestos, de la DIPRES, para la estimación de lo que tiene que ver con el gasto de gobierno, y de la Comisión para el Mercado Financiero con todo lo que tiene que ver con los balances y los estados financieros de las empresas reguladas, ¿ya? Toda esta información básicamente se recibe y se valida en el banco, se procesa y se le da consistencia en términos de validación, se le hace una validación económica, contable a la información antes de ser utilizada, y después luego se hace una cuadratura y balance en este caso, por ejemplo, del Producto Interno Bruto en sus tres enfoques de medición, enfoques que vamos a ver después, para asegurar que la medición del Producto Interno Bruto por estos tres enfoques sea el mismo, ¿ya? Y lograr así las identidades de cuentas nacionales. Y lo último que tiene que ver con bueno, la difusión de la elaboración de las estadísticas, de los indicadores del banco a través de todos los medios que esto dispone para fines de difundir la información a los usuarios externos del banco. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final de la presentación. También hablarles de lo que tiene que ver con el trade-off entre la calidad y oportunidad en la elaboración de estadísticas de cuentas nacionales y en estadísticas económicas en particular, o sea, en general. Cuando nos referimos a que existe un trade-off entre calidad y oportunidad, quiere decir que mientras más oportunas son las estadísticas, en este caso para medir el crecimiento de la economía, por ejemplo, que tiene que ver con la estimación coyuntural del indicador mensual de actividad económica que publica el banco, cada vez que es más oportuno, estos indicadores tienen menos información. ¿Por qué? Porque básicamente la información hay que recopilarla, hay que recolectarla, y muchas veces eso tiene un costo en tiempo. ¿Ya? Entonces, mientras más oportuna es la estadística que se publica, menos información contiene y por lo tanto menor es su calidad, ya, su robustez. Y mientras más nos vamos alejando en el tiempo, entonces mientras menos frecuentes son las estadísticas, menos oportunas son las estadísticas de crecimiento, son más robustas. ¿Ya? Entonces lo que tiene que ver con las cuentas trimestrales o el PIB trimestral, vamos a hablar de que son más robustas que la estimación coyuntural mensual del INASEC, y las cuentas nacionales anuales, que son estadísticas de producción del PIB anual, y que a la vez son más robustas que las cuentas trimestrales y el IMASEC. Y lo que tiene que ver con esta, o nuestra estimación más robusta en términos de las cuentas nacionales, es lo que nosotros llamamos compilación de referencia, o también lo que se conoce comúnmente como año base de las cuentas nacionales. Es nuestra estimación más robusta por cuanto involucramos mucho más recursos y más fuentes de información en la compilación. ¿Ya? Y esta vendría siendo la estimación más robusta, con más calidad, pero menos oportuna por cuanto se publica cada 5 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Como indicador más utilizado o el más conocido de las cuentas nacionales, ¿y cómo se mide? Básicamente, como decía, es uno de los indicadores, uno de los principales agregados macroeconómicos que se publican en el contexto de las cuentas nacionales. Mide el valor agregado de los distintos procesos productivos llevados a cabo en una economía en un determinado periodo de tiempo.
y se valoran a precios corrientes, o lo que se denomina también niveles nominales, y se publican también mediciones en volumen, o reales, que también se le conoce, en base a la metodología de índices encadenados, para eliminar lo que tiene que ver con el efecto de los precios en el PIB, ¿ya? Y quedarnos solamente con la medición en los volúmenes, lo que nos va a permitir efectivamente medir cuál es el crecimiento de la economía, más allá de lo que crecen, o fuera de lo que pueden contaminar la evolución de precios relativos, ya, de la producción de la economía. Entonces, lo que tiene básicamente como funciona el PIB es capturar esta evolución y descomponerla en volumen y precio a través de la estimación del PIB real, ¿ya? Entonces, en el primer gráfico nosotros podemos ver en el área naranja el PIB real y el PIB nominal como este delta precio que se le adiciona al PIB real y que está representado por esta área azul, ¿ya? En el gráfico de la derecha se presentan las tasas de variación año a año del PIB real en color naranjo y el PIB nominal en color azul. Y básicamente cuando nosotros hablamos de las tasas de crecimiento del PIB real, hablamos del crecimiento económico, ¿ya? Y las tasas de variación del PIB nominal van a contener tanto la variación real como la variación en precio. Por lo tanto, uno podría decir que el diferencial entre el PIB real y el PIB nominal es la evolución del deflactor del PIB, ya el precio implícito que está en la síntesis de la producción de la economía. Llama la atención en este caso, en el año 2020, la caída del Producto Interno Bruto de 5,8% en su versión real, y eso básicamente tiene que ver con el comportamiento de la economía en el año 2020 afectada por la pandemia, ¿ya? Y que vamos a ver cómo afectó en este caso básicamente a los sectores de comercio y la industria en este contexto. Si miramos un poquito más en el largo plazo, las series del Producto Interno Bruto, en este caso me voy a quedar con el Producto Interno Bruto real, aquí está graficada una serie trimestral de tasas de variación interanuales del Producto Interno Bruto, nos permite ver con claridad o identificar con claridad los principales ciclos económicos, ¿ya? Aquí están marcados 3 hitos o 3 ciclos marcados, que son primero la crisis asiática en el 98, la crisis subprime a partir del año 2008 y bueno, el shock que tiene que ver con la pandemia y el impacto que tuvo el COVID-19 en los diferentes sectores de la economía y como agregado en el Producto Interno Bruto. Ya llegamos a tener tasas casi caída de casi menos 15 puntos durante el peor trimestre del año anterior, que fue el segundo trimestre del año 2020, para luego recuperar y llegar a tasas cercano a 0 o 0,3 en este caso en el primer trimestre del 2021. ¿Ya? Como les comentaba entonces, ¿cómo se mide este Producto Interno Bruto? Básicamente lo que nosotros utilizamos como analistas y como compiladores del Producto Interno Bruto, usamos esta identidad macroeconómica que tiene que ver con la oferta y utilización de bienes, ¿ya? Y bienes y servicios en la economía. Por un lado decimos que la oferta de bienes viene desde el lado de la producción doméstica, que va a estar representado por esa variable P, y por las importaciones. Ya esa es la oferta total de bienes y servicios en la economía, ya sea de origen nacional o de origen importado. Y por el lado de la utilización de estos bienes y servicios, pueden ser utilizados como consumo intermedio de las actividades económicas para producir otros bienes y servicios. Puede ser utilizado también para el consumo de los hogares, ¿ya? Y representado por la letra C. Puede también ser utilizado para el consumo de gobierno, el gasto público, representado por la letra G, y para la inversión, en el caso de las empresas invierten en bienes que tienen una durabilidad mayor a un año y que por lo tanto se diferencian del consumo intermedio y pasan a ser parte del stock de capital de las empresas para producir más bienes y servicios. Y por otro lado también los bienes y servicios se pueden utilizar para la exportación, ya se pueden exportar al resto del mundo, ¿ya? A partir de esta identidad de oferta y utilización nosotros derivamos lo que
son los 3 enfoques de medición del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Básicamente lo que hacemos aquí es, en la identidad, es reordenar ciertas variables, es pasar el consumo intermedio al lado izquierdo de la identidad y las importaciones al lado derecho, y lo que vamos a tener ahí básicamente como producción menos consumo intermedio es el valor agregado de la economía. ¿Ya? Todo lo que se produce en la economía menos lo que se consume en bienes y servicios para esa producción. ¿Ya? Y por el lado de la derecha de la entidad vamos a tener todo lo que se gasta en demanda final en la economía, que es la suma del consumo de los hogares, más el consumo de gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos la importación. ¿Ya? Y además el valor agregado lo podemos descomponer, o el Producto Interno Bruto lo podemos descomponer en el pago de factores. ¿Ya? El pago del factor trabajo, que son las remuneraciones, en el pago al factor de capital, que es el excedente de explotación neto, y más el consumo capital fijo, que es la depreciación del capital, y los impuestos básicamente para llegar, los impuestos sobre la producción y los productos para llegar al Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que da origen a los 3 enfoques de medición del PIB, por el lado del gasto, como les mencioné, que es igual al consumo de los hogares, más el gasto de gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, y el enfoque del ingreso, que tiene que ver con la suma de las remuneraciones, el pago del factor trabajo, el excedente de explotación, más los impuestos, más la depreciación, que tiene que ver con el pago del factor capital y los impuestos para llegar al precio al PIB a precios de mercado. ¿Ya? Y por el lado del enfoque de origen, básicamente el PIB es igual a la sumatoria del valor agregado de los distintos sectores de la economía, a los cuales se le suman los derechos de importación y el impuesto al valor agregado para llegar al PIB a precios de mercado también por el lado del origen. ¿Ya? Porque es importante que por el lado del origen se midan la producción de los distintos sectores por el valor agregado, es para evitar las duplicaciones en la medición del PIB. ¿Ya? Cuando decimos duplicaciones, en el fondo, nosotros no podemos, por ejemplo, el típico ejemplo es sumar la producción de pan más la producción de harina más la producción de trigo, porque la producción de pan contabiliza la producción de harina y la producción de trigo, y la producción de harina contabiliza la producción de trigo. ¿Ya? Entonces tenemos que en cada cadena productiva ir restándole los insumos o los consumos intermedios para llegar a la verdadera producción de cada sector de la economía, en este caso el sector de agricultura, la industria, el comercio y, bueno, y las demás actividades que contiene el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos una mirada general de el peso de los sectores dentro del PIB, ¿ya? Dentro del PIB, en este caso el PIB de 2020. ¿Ya? Este es el peso o cuánto representan los sectores dentro del Producto Interno Bruto 2020 a precios corrientes. ¿Ya? Si uno sumara, por ejemplo, los servicios, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente Chile es una economía basada en servicios. Ya si uno suma los servicios personales, los servicios empresariales, los servicios inmobiliarios, servicios financieros, probablemente pesan más que la producción de bienes, tanto en la parte primaria de la economía o la extracción de recursos naturales, como en la parte secundaria, que tiene que ver con el procesamiento, básicamente en la industria manufacturera de esta producción primaria. ¿Ya? Aun cuando si descomponemos por sector más detallado, la minería, en el caso del año 2020, es el sector que más pesa en el PIB, con un 13,6%, seguido de los servicios personales con un 13,2%. Básicamente lo que medimos en servicios personales es la salud, la educación y los servicios culturales y de esparcimiento. ¿Ya? En esta presentación vamos a enfocarnos, vamos a detallar un poco más profundamente lo que tiene que ver con el sector de la industria manufacturera, que pesa un 10,8% en el año 2020, y el comercio, que pesa un 10,1% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Las fuentes de información que se utilizan para medir tanto el PIB
o sea, todos los sectores económicos y en particular los sectores de industria y comercio tienen que ver, por un lado, bueno, con la información directa de unidades estadísticas, como lo son las encuestas levantadas por el INE y el Banco Central, como mencionábamos anteriormente, y las estadísticas mensuales que también se levantan con propósito de alimentar la estadística de coyuntura del IMASEC y las cuentas trimestrales. ¿Ya? Y también se le suma a esto los estados financieros, memoria y balances de empresas. Por el lado de los registros administrativos, que son estos registros que se producen a raíz de las obligaciones legales de la unidad económica en Chile, bueno, y en el mundo también. Están básicamente los registros tributarios que son intensivamente utilizados en la producción de cuentas nacionales, ya todo lo que tiene que ver con las declaraciones de IVA, las declaraciones de renta, las declaraciones del pago de remuneraciones que hacen las empresas, eso alimenta a las estimaciones de cuentas nacionales. También están los registros del comercio exterior, básicamente proporcionados por el Servicio Nacional de Aduana. Tenemos ahí el universo de los bienes exportados e importados por la economía. Los registros del sector público, que son informados por la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuesto. Y los estados financieros de las entidades supervisadas, proporcionados por la Comisión del Mercado Financiero, ex Super de Valores y Seguros y Super de Banco. ¿Ya? También se utilizan intensivamente indicadores sectoriales que provienen de organismos públicos y privados sectoriales, para la redundancia. Algunos de estos provistos por el INE, como el índice de producción industrial o el índice de actividad de comercio, estadísticas que provienen de la minería, del Servicio Nacional de Geología y Minería, del Servicio Agrícola y Ganadero, de Senapesca, de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Transporte, y indicadores de precios que se utilizan para poder obtener medidas de volumen en el caso en que se utilice el método de deflación, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, para obtener las medidas de volumen. Ya típicamente como indicadores de precios se utilizan el índice de precio del consumidor, IPC, el índice de precio productor, IPP, el índice del costo de mano de obra, todos los anteriores publicados por el INE, y los indicadores de valor unitario, que son básicamente índices de precios que se calculan para los bienes que se comercian con el resto del mundo, ya por el lado de las importaciones y el lado de las exportaciones, estos elaborados por el mismo Banco Central. ¿Ya? Y también a propósito de estas estimaciones de mayor frecuencia, como lo son las compilaciones de referencia, se levantan estudios especiales en aquellos casos y en aquellas variables donde no existen estadísticas habituales para la medición. Ya típico tiene que ver con, por ejemplo, hacer estudios de márgenes de comercio por producto, en donde básicamente se estiman cuáles son los márgenes de comercialización de los bienes de la economía, tanto importado como nacional. Se levanta información de los costos de las actividades agropecuarias y silvícolas que no están disponibles habitualmente, por cuanto en el fondo existen mucha informalidad en estos sectores y muchos agentes económicos, y por lo tanto es difícil tener estadísticas habituales para la recolección de los costos de esta actividad y por lo tanto para estimar su valor agregado en la economía. ¿Ya? Se incorpora también, con el propósito de estas compilaciones de referencia, la encuesta de presupuestos familiares o EPF, que es una encuesta que se realiza a los hogares cada 5 años para estimar la canasta de productos que alimenta el IPC, pero también que alimenta el consumo de hogares para las cuentas nacionales. ¿Ya? Y algunos censos sectoriales que se utilizan para la medición. En este caso, por ejemplo, el censo agropecuario, el censo pesquero, que lo realiza el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Eso como marco o como visión general de todas las fuentes de información que se utilizan para estimar el Producto Interno Bruto en el contexto de las cuentas nacionales. ¿Ya? Aquí un poco hablar de las distintas versiones de las cuentas nacionales, de las mediciones, en este caso del PIB, que tienen un poco que ver con este esquema que les mostraba anteriormente del trade-off entre oportunidad y calidad de la estadística. ¿Ya? Básicamente hablamos de una versión preliminar de las cuentas anuales, que es básicamente la primera señal la primera versión del Producto Interno Bruto que entrega el banco para un año en particular y que tiene que ver con la estimación o la sumatoria de las cuentas trimestrales del año inmediatamente anterior. Por ejemplo, en marzo de este año
publicamos el Producto Interno Bruto del año 2020 basado en la sumatoria de las cuentas nacionales trimestrales del año 2020, ¿ya? Básicamente, como la información es acotada respecto a información que podemos recibir para versiones más rezagadas, es que no tenemos información para estimar, en este caso, la producción, por ejemplo, y el consumo intermedio, y tener un valor agregado por diferencia entre esas dos variables, sino que lo que utilizamos básicamente son indicadores únicos de producción en términos generales, y por supuesto de productividad constante, o rendimientos constantes a escala. Asumimos que las actividades o que el consumo intermedio se mueve de la misma forma como se mueve la producción, es decir, si producimos el doble de pan, necesitamos el doble de harina, por ejemplo, y así para todos los sectores. Con excepción de algunos sectores en donde este supuesto de rendimientos constantes a escala es un supuesto fuerte, por ejemplo, como lo podemos observar en la producción o en la actividad de generación eléctrica, en donde el valor agregado es muy sensible a los combustibles o a la matriz o al cambio en la matriz energética mes a mes, ¿ya? No es lo mismo un valor agregado de la generación eléctrica consumiendo carbón, diésel, gas natural o recursos hídricos o energía solar o eólica, ¿ya? Entonces eso va a depender, y ahí sí que tenemos diferenciado cuál es el consumo intermedio de la producción. Pero en general, la versión de preliminar del PIB cuenta solamente con indicadores de producción que sirven para estimar el resto de las variables del consumo intermedio, y por el lado del gasto también indicadores más acotados de lo que se cuenta en versiones más futuras, ¿ya? Para la versión provisional, que se estima con 2 años de rezago, por ejemplo, para el año 2000, en marzo ahora del 2021, publicamos el año 2019, en su versión provisional, que incorpora algunas cuentas completas de producción. Cuando me refiero a cuentas completas de producción, es que estimamos la producción y el consumo intermedio de forma independiente, y por lo tanto tenemos valor agregado para algunas actividades, en el caso de actividades de salud, educación, agropecuaria y silvícola, y construcción, ya que tienen información con esta oportunidad. Y en el resto se actualizan los indicadores de coyuntura y se utiliza este método de indicador único, ¿ya? O productividad constante. Y básicamente en la versión revisada de las cuentas anuales, que viene con 3 años de desfase, es decir, en este marzo publicamos el año 2018, ya ahí básicamente nos contamos con la completitud de las actividades medidas con básicamente el componente de producción y consumo intermedio medio independientemente, y por lo tanto con el valor agregado por diferencia, y contamos con la mayor cantidad de información para estimar todas las variables del gasto y de ingreso del PIB, ¿ya? Entonces la versión revisada de las cuentas es la que entrega la completitud y el set completo de estadísticas de cuentas nacionales, el PIB, y en este caso también la matriz insumo-producto, que es un subproducto de la estimación del PIB, como les comentaba anteriormente. Para la medición en términos de volumen, lo que se hace básicamente es extrapolar utilizando cantidades físicas, ¿ya? Toneladas, litros, minutos, toneladas, por ejemplo, de cobre, litros de leche, minutos hablados en el caso de las comunicaciones, por ejemplo. Y lo que se hace es estimar indicadores o la estimación real vía la extrapolación nominal del año anterior con estos indicadores de cantidad. Ya. Estos indicadores de cantidades se pueden utilizar en sectores donde la producción básicamente es homogénea, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de sectores donde la producción no es homogénea, por ejemplo, el sector de los servicios, típicamente, en donde no podemos hablar de que existe una unidad de medida en cantidad física que nos permita extrapolar un volumen, utilizamos el método de deflación para obtener las medidas de volumen, básicamente a través de dividir el valor nominal de las estimaciones de actividad con indicadores de precio. Básicamente los indicadores de precios que les mencioné anteriormente, el IPP, el IPC, el ICMO, los indicadores de valor unitario principalmente, ya de modo de revalorar o de descomponer el nivel nominal del año en curso en precio y volumen, ¿ya? Como ejemplos de la industria manufacturera y comercio,
un poco contarles qué es lo que miden cada uno de estos sectores. ¿Ya? Está el sector básicamente de la industria manufacturera, que transforma a través de procesos mecánicos o químicos las materias primas y materiales en productos nuevos. ¿Ya? Eso es básicamente cómo uno podría definir lo que hace la industria manufacturera. ¿Ya? Ofrece productos intermedios al resto de los sectores para su producción. Por ejemplo, no sé, pues, la industria de los químicos, por ejemplo, ofrece químico ácido sulfúrico para los procesos productivos de la minería. ¿Ya? En el caso en que la minería utilizó ácido sulfúrico para la producción de cátodos, ¿ya? De cátodos de cobre. A los hogares, por ejemplo, la industria manufacturera ofrece en la producción de pan, ofrece pan a los hogares, y exportación, por ejemplo, ofrece bueno, toda la producción de los vinos, por ejemplo, de la celulosa que va al mercado externo y que tiene que ver con transformaciones de materias primas como las trozas de árboles, por ejemplo, para la celulosa, o la uva de vino que se produce en el sector agropecuario. ¿Ya? Y a inversión, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción de cierta maquinaria y equipo, por ejemplo, en producción nacional, que es acotada porque la maquinaria y equipo básicamente, o los bienes de alto contenido tecnológico, básicamente son importados en Chile, pero nosotros producimos algo de maquinaria y equipo que va con destino a inversión en el resto de las actividades económicas. ¿Ya? Como les comentaba, entonces hay una integración vertical con muchos sectores, con otros sectores económicos, en particular con el sector primario de la economía, que es lo que tiene que ver con mucha producción del sector agrícola, del sector frutícola, del sector ganadero y del sector silvícola, que va a la producción de la industria manufacturera, por ejemplo, que tiene que ver con celulosa, con madera cerrada, por ejemplo, que tiene que ver con carne de distintas especies, lo que tiene que ver con conservas de frutas, conservas de hortalizas, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la harina. Entonces hay mucha integración ahí con el sector agropecuario, integración que se puede ver efectivamente en las estadísticas de cuentas nacionales de la matriz insumo producto en este caso. ¿Cómo luce un poco la composición de la industria manufacturera en sus distintas ramas? Básicamente aquí tenemos el aporte de las distintas ramas respecto del PIB en las barras, y respecto a la misma industria manufacturera en los paréntesis, y básicamente tenemos a la industria alimenticia como la primera rama de la actividad de industria manufacturera, la más importante. ¿Ya? El aporte de la industria al PIB está en un 10,8, como lo veíamos anteriormente, siendo los alimentos los que más pesa. Ahí básicamente nos encontramos típicamente con alimentos que van a la exportación, la producción de salmones, por ejemplo, o alimentos que van al mercado interno, producción de pan, producción de carne, producción de conservas, producción de pasta, etc. Como segunda categoría o rama de la industria manufacturera nos encontramos con productos metálicos, maquinaria y equipo, ya todo lo que tiene que ver con productos metálicos de hierro y acero para la construcción, por ejemplo. Maquinaria de transporte. En Chile tenemos algunos astilleros que producen barcos que están en Valdivia, algunos, por ejemplo, y están incorporados en la medición de la industria manufacturera en la parte de maquinaria y equipos de transporte. Entonces esa es la segunda rama, con un peso de un 15% o un 16% dentro de la actividad de industria, y que pesa un 1,7% del PIB. Y así para abajo, por ejemplo, las de tabaco, con un crecimiento ahí una participación dentro de la industria de casi un 14%, y ahí básicamente nos encontramos lo que tiene que ver con el vino y con la producción de bebidas no alcohólicas. ¿Ya? Y bueno, después viene la industria de la química, caucho plástico, la refinación de petróleo, la celulosa, las maderas, los minerales no metálicos y metálicas básicas, y básicamente tiene que ver con la producción de cemento y hormigón, y una industria ya más en retirada a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la industria textil, prenda y vestir, cuero y calzado, que pesa solamente un 0,1% del PIB y un 1% de la industria manufacturera. Ya es una actividad que ha ido perdiendo mucha ganancia, mucho peso en el tiempo, producto de la sustitución con las importaciones. ¿Ya? En el caso del comercio, ¿qué se mide en comercio? Básicamente comprende las ventas al por mayor y al por menor sin transformación, a diferencia de la industria, de todo tipo de productos. ¿Ya? Se descompone básicamente en tres agrupaciones, lo que tiene que ver con el comercio minorista, o lo que conocemos básicamente como retail, el comercio mayorista y el comercio automotriz. ¿Ya?
La producción de la actividad de comercio comprende principalmente los márgenes de comercio. La producción del sector comercio no son las ventas de los bienes y servicios, sino que son el margen de ganancia que se obtiene entre la venta menos los costos de venta de estos productos, ¿ya? Además incluye las comisiones y reparación de automóviles. ¿Ya? Hay incorporados servicios de mantención y reparación también en el comercio. Y en el caso de las comisiones, cuando hablamos de comisiones nos referimos básicamente a que no hay margen, sino que hay una comisión porque el producto no hay cambio de propiedad en el producto. Por ejemplo, hablamos de margen cuando el supermercado margina sobre una pasta o un paquete de pasta que vende a los hogares, porque el supermercado compra el paquete de pasta a la industria manufacturera y lo vende a los hogares. Hay un cambio de propiedad entre la industria manufacturera y el comercio. En cambio, por ejemplo, cuando hay comisiones de venta de autos, por ejemplo, o de auto usado, no hay un cambio de propiedad entre el sector que produce los autos o la importación de autos y el hogar, sino que solamente hay una empresa que se gana una comisión por esa venta. ¿Ya? Ambas se miden en este caso en la actividad de comercio. ¿Ya? En este caso, valdría la pena mencionar que si bien participan una gran cantidad de empresas en el sector de comercio, probablemente la mayor cantidad de empresas en la economía, o según, es así, digamos, la mayor cantidad de Ahí perdimos a Sebastián, ¿o hay alguien? Sí. Javier, esperemos a que se conecte de nuevo Sebastián. Ok. Voy a pausar la grabación. por la venta se caracteriza por la venta de productos sin transformación, se compone en comercio minorista, mayorista y automotriz. Básicamente lo que se mide aquí son los márgenes del comercio, es decir, la diferencia entre producción y venta de los bienes, y además incluye las comisiones y las reparaciones de automóviles en este caso, ¿ya? Y lo que les comentaba, que las ventas, si bien participan muchas empresas, están concentradas la venta está concentrada en pocas unidades, ¿ya? En el caso del comercio minorista, bueno, básicamente nos encontramos con, bueno, establecimientos como supermercados, las farmacias, las grandes tiendas o venta de vestuario y calzado, las estaciones de servicio. En el comercio minorista está la venta por mayor de maquinaria y equipo y la venta por mayor de alimentos, por ejemplo. Y en el comercio automotriz, bueno, la venta de autos y las reparaciones de automóviles, ¿ya? Los pesos de esto básicamente es casi un 45% pesa el comercio mayorista dentro del sector comercio, con un peso en 4,7 en el PIB, el comercio minorista casi un 42%, con un peso de 4,5 en el PIB, y el comercio automotriz un 14% de la actividad, con un peso de 1,5% en el Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las fuentes de información en específico para la industria manufacturera? Tiene que ver con la Encuesta Nacional de Industria, o la ENIA, que se conoce, que es la levanta el Instituto Nacional de Estadística para la medición anual, la declaración anual de renta, que permite recoger los ingresos anuales de la unidad, en este caso de la industria, que la proporciona el Servicio de Impuesto Interno, para la medición anual, estados financieros, informes de organismos especializados, encuestas, en este caso de matadero y molienda, para la medición anual también, y para algunas mediciones coyunturales en el caso de los informes de organismos especializados del SAC o de EPIS en la pesca. El comercio exterior, básicamente para medir las exportaciones del sector en la medición anual. La información directa que recibe el banco de empresas para algunas actividades. El índice de producción industrial provisto por el INE para la medición mensual y trimestral, y la declaración mensual de IVA para la estimación mensual también, que proviene de impuesto interno.
En el caso de comercio está la encuesta de comercio levantada por el INE para la medición anual. La declaración anual de renta también provista por impuestos internos para la medición anual, la declaración de IVA, que básicamente contiene, al igual que la industria, las ventas de las empresas para la medición mensual. Los estados financieros y memorias provistas por las mismas empresas para las mediciones anuales y informes estadísticos para, en este caso, la Superintendencia de Combustible, para la medición mensual, ¿ya? En el caso, aquí hay algunos resultados, algunos gráficos que me gustaría mostrarles para ir finalizando esta parte. Tiene que ver con cómo han evolucionado en términos anuales tanto la industria manufacturera, el comercio y el Producto Interno Bruto, ¿ya? La industria manufacturera, como se observa en el gráfico, este gráfico que muestra las tasas de crecimiento, tiende a crecer por debajo del Producto Interno Bruto, marcado en la línea azul, en este caso, y la industria marcada en la verde, hasta el año 2016, y bueno, después tiende a crecer más o menos similarmente al Producto Interno Bruto, y en el año 2020, año impactado por la crisis de la emergencia sanitaria, crece por sobre el Producto Interno Bruto, ¿ya? Al igual que en el caso de comercio, que cae solamente un 1,8% versus el 5,8% del Producto Interno Bruto. Esto básicamente, ¿por qué? Porque son los sectores de servicios de la economía que se vieron más impactados durante la pandemia, en el 2020, como son los restaurantes y hoteles, la educación, el transporte, ¿ya? Actividades que no están aquí contenidas en este gráfico, ¿ya? Y el comercio, que tiene una caída de solamente un 1,8% por sobre la industria y por sobre el Producto Interno, y que básicamente tiene que ver con todo el consumo que provino básicamente a partir de los retiros parciales de la AFP y las ayudas económicas a los hogares, que impulsaron el consumo hacia finales del 2020, ¿ya? En términos de ya un poquito más oportunos, qué es lo que ha pasado con estos sectores y en términos trimestrales, comercio tiene una recuperación mucho más dinámica respecto a lo que es el Producto Interno Bruto total de la economía, y el sector de la industria con tasas de 12,3% para el último trimestre, y esto tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente de el impacto que han tenido las ayudas económicas a los hogares y el retiro parcial de los fondos de las AFP para el impulso del comercio y todo lo que tiene que ver con la compra de bienes de los hogares, ¿ya? Por lo tanto, la recuperación en el sector ha sido mucho más dinámica que lo que podemos ver en el Producto Interno Bruto y en el sector de la industria manufacturera, ¿ya? Respecto a la difusión estadística, cómo difundimos estos números a los usuarios en general, el banco cuenta con una sección de estadísticas en la página www.bcentral.cl. También cuenta con una base de datos estadísticos, que es el principal medio de difusión de estadísticas que produce el banco y de estadísticas que publica el banco, pero que producen otras instituciones, como el INE, por ejemplo, y algunas estadísticas sectoriales, y que tienen distintos capítulos, dentro de los cuales está el capítulo de las cuentas nacionales, ¿ya? Esto se complementa además con otros medios de difusión, como lo son los gráficos interactivos en la propia página del banco, los informes digitales en la página del banco también, videos a través del canal de YouTube del banco, y la aplicación de la base de datos estadísticos del banco para dispositivos móviles, ¿ya? Aquí está, como les comentaba entonces, el capítulo de las cuentas nacionales dentro de la base de datos estadísticos, que se puede acceder desde la página del banco o desde los dispositivos móviles mediante la aplicación. En este capítulo de cuentas nacionales ustedes pueden encontrar las series que vimos anteriormente ahora en los gráficos, junto con todos los sectores económicos y series en sus distintas versiones, las versiones originales, en precios corrientes, en volumen. También están las series desestacionalizadas, ajustadas estacionalmente, que remueven el factor estacional de las series de alta frecuencia de cuentas nacionales, es decir, aquellos fenómenos que no tienen que ver con
con razones económicas, sino que tienen que ver, por ejemplo, con razones climáticas o patrones de consumo que hay, por ejemplo, en el caso del comercio, en donde las ventas tienden a ser mayores en diciembre por el producto de la Navidad, por ejemplo. Entonces, se hacen ajustes estacionales y se publican también series ajustadas por este efecto. ¿Ya? Las contribuciones al crecimiento, es decir, cuánto contribuyen cuánto contribuyen el crecimiento de los sectores al crecimiento del total de la economía. ¿Ya? Todas estas estadísticas se pueden encontrar en el capítulo de cuentas nacionales de la base de datos estadísticos del banco. Además, también pueden encontrar los informes y estadísticas más desagregadas para cada uno de los productos de cuentas nacionales, el IMASEC, las cuentas trimestrales, las cuentas por sector institucional, que básicamente que son las cuentas que básicamente muestran todo el flujo de ingreso, ahorro, inversión de la economía, ¿ya? Las estadísticas del mercado de valores, básicamente los tenedores y emisores de mercados de deuda, por ejemplo, las cuentas nacionales anuales, que es lo que vimos ahora en la presentación, el PIB regional, que es la estimación que tienen las cuentas nacionales para el Producto Interno Bruto de cada región, y las compilaciones de referencia, que son estas compilaciones que se hacen cada 5 años, que son las más robustas en el set de estadísticas de cuentas nacionales. ¿Ya? El mayor desglose de la información se dispone en los anuarios de las cuentas nacionales, también disponible en la página del banco, y ahí están los cuadros completos de oferta, utilización que les mostraba en esta presentación, vía las identidades para estimar el PIB en sus 3 enfoques. Aquí están todos esos cuadros, la matriz un producto como un subproducto de las cuentas nacionales, y distintas agregaciones de producto y actividad. ¿Ya? Y también están publicadas las metodologías y los estudios económicos estadísticos que están asociados a las cuentas nacionales, y en el caso de las cuentas nacionales en general está este documento que se llama Métodos y Fuentes de Información, que contiene el detalle y profundiza mucho más respecto de lo que vimos hoy día en la presentación, de cuáles son las fuentes que se utilizan para la estimación del PIB y los métodos, en este caso, para la estimación de, por ejemplo, la estimación de cada uno de los sectores económicos, tanto en su versión nominal como en su versión real. ¿Ya? Y esa sería la presentación que tenía para ustedes, y bueno, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes acá ven, ¿cierto?, el tema de las cuentas nacionales al principio de sus cursos de macroeconomía, bueno, de economía, macroeconomía, 1, 2, ¿cierto?, 3 que tienen, pero aquí obviamente que al ir más al detalle les permite clarificar lógicamente un poco más, ¿cierto?, qué es lo que están utilizando, cómo se mide, que en el fondo es lo que tú nos has presentado el día de hoy. Quiero partir con una pregunta. Tú mencionaste entre la importancia de tener esta información, el diseño de políticas públicas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de políticas públicas que se diseñen en base a este tipo de información? ¿O cómo? Porque el Banco Central, en la presentación anterior, también hablamos, la presentación que hubo anteriormente estaba más relacionada con el tema de la medición de la inflación, ¿ya? Pero también era como que el rol del Banco Central es medir, pero aparte de medir, el Banco Central propone ciertas políticas a las autoridades. Sabemos que el ministro de Hacienda va a las reuniones, ¿cierto?, del Banco Central, pero aparte de eso, ¿de qué otra manera, aparte de medir simplemente, el Banco Central contribuye, digamos, al diseño de las políticas públicas? Claro, el Banco Central, como les comentaba, tiene la función de medir las estadísticas macroeconómicas, medir los principales agregados macro del país, y eso, como uno de sus objetivos, es alimentar la toma de decisiones de política económica, de política pública económica. ¿Ya? Por ejemplo, la política económica que hace el Banco Central en su función de la estabilidad de precios, ya la política monetaria, el Banco Central insume, por ejemplo, las estadísticas de cuentas nacionales en sus decisiones de política monetaria, ¿ya? Insume las estadísticas de crecimiento económico para eso, ¿ya? Por ejemplo, actualmente también publicamos un documento, por ejemplo, que tiene que ver con la medición de la huella de carbono en Chile,
¿ya? Esta medición se hizo utilizando la matriz insumo-producto. Como les comentaba, la matriz insumo-producto es un subproducto de las cuentas nacionales, que básicamente es una matriz que te muestra las interrelaciones que hay entre los distintos sectores de la economía, es decir, cuánto impacta la producción de un sector económico en el resto de los sectores económicos. Por ejemplo, cuánto impacta el aumento en la demanda de $1 en pan, por ejemplo. Entonces eso va a impactar a la industria del pan, pero también va a impactar a las industrias que están encadenadas hacia atrás. Por ejemplo, la producción de harina, la producción de trigo. Entonces, con esa matriz de producto uno puede medir la huella de carbono en Chile al cruzar esta información e integrarla con las emisiones de carbono que se publican en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, podemos decir, por ejemplo, cuánto es la huella de carbono de una industria en tanto produce un bien, pero además arrastra la producción de otros bienes en la economía, ¿ya? Esta misma matriz de insumo producto te puede servir también para ver cuál es en específico el impacto de una política pública para el fomento de la producción de un sector específico, cuánto impacto va a tener en la producción de otro sector y por lo tanto cuánto impacto va a tener en el empleo de esos sectores, ¿ya? Como por ejemplo, como otros ejemplos también que hay en cómo esta información puede ser utilizada en la formulación de política pública, política económica. Aquí tenemos una pregunta de Scarlett Ramírez. Ella indica o pregunta, ¿cómo son valoradas las transacciones que realizan las personas en las cuentas nacionales? ¿Ya? Bueno, es como bien general, pero probablemente si nos puedes dar ahí alguna idea de las diferencias, por ejemplo, entre comprar ahora en el, no sé, en el Cyber Day o comprar una casa nueva, claramente son transacciones muy diferentes. Si nos puedes dar ahí algunos ejemplos. Sí, el PIB, como yo les decía, se mide básicamente a precios de mercado, es decir, en el fondo, dentro del Producto Interno Bruto está contabilizado el precio efectivo que se pagó por el bien y servicio de parte de los hogares. Entonces, el precio efectivo que se paga, por ejemplo, en un periodo donde no hay ofertas, ese es el que se va a contabilizar en el PIB, o en el precio efectivo que se va a pagar por un bien o un servicio. En el Cyber Day, por ejemplo, va a efectivamente reflejar un precio menor en cuanto a ese bien o servicio que se compró en esta oferta tiene un precio menor. Entonces, básicamente el PIB, a precios de mercado, también va a reflejar cuál es la evolución de los precios de mercado de la economía. ¿Ya? El precio de mercado entendido como el precio efectivo de transacción. Y el precio efectivo de transacción de mercado contiene todas las capas de valorización. En este caso, cuando uno consume un bien, consume el precio de fabricación de ese bien, más toda la capa de márgenes de comercialización de ese producto, más las capas de impuestos que tiene ese producto, en específico el IVA, que es más importante en la parte de los productos. Entonces va a reflejar efectivamente los precios de mercado de ese momento. Otra pregunta aquí. Tienen diferentes, bueno, ustedes tienen diferentes departamentos, el caso tuyo está relacionado con las cuentas nacionales, otros tienen que ver con las estadísticas de precios, ¿cierto? Financieras. Tú hablabas anteriormente de que cruzaban la información. ¿Quiénes son los encargados de hacer ese cruce de información, por ejemplo, de precios, en este caso también de cuentas nacionales? Básicamente lo enfocan tienen como un departamento de estudios, básicamente eso. Sí, mira, bueno, en el banco hay una división de estadísticas que se encarga básicamente de recopilar esta información básica y producir las estadísticas macro. Y en estadísticas macro está, bueno, la producción del PIB, pero también está la producción de la totalidad de las cuentas nacionales que tienen que ver con las cuentas de ingreso, con las cuentas de gasto, con las cuentas de ahorro e inversión. Y también se publica la balanza de pagos como otro componente también de las estadísticas macro, ¿ya? Básicamente lo que nosotros, o sea, para la producción de estas estadísticas se utilizan, como yo te decía, múltiples fuentes de información y se cruzan múltiples fuentes de información también para llegar a las distintas identidades, en este caso, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿ya? Pero básicamente lo que hace la división de estadística es eso, producir y elaborar estadísticas. Y es en otra división del banco en donde se hace la investigación económica y el análisis de la coyuntura que se insume
entre otra información, la información de las cuentas nacionales, la información de estadísticas macro, pero también la estimación de precios que hace el Instituto Nacional de Estadística, la información de empleo que también levanta el Instituto Nacional de Estadística, y otra información relevante que esté disponible para la toma de decisiones del banco en este caso, y sus funciones, ya su función en cuanto a la estabilidad de precios y su función en cuanto al mal funcionamiento de los pagos en la economía. Entonces, ahí hay una clara distinción entre las funciones estadísticas del banco y la función que tiene que ver con la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos. Ok, una última pregunta para no ¿cierto? Abusar de... Sí, no, todo lo que quieran, no hay problema. Ya. Que Gabriel Olivares dice, ¿se podría estimar que el PIB del 2021 alcanzará el patrón o la tendencia, ¿cierto?, que seguía antes de la pandemia, o aún es muy precipitado estimarlo? ¿Tienen alguna proyección ustedes? ¿Cuánto va a demorar esto? Tú Sí, mostrabas ahí unos gráficos muy interesantes que muestran esta recuperación en V, que se habla, de corta, que la caída fue muy rápida y muy pronunciada, pero también la recuperación es muy, o podría exacto. ser, ¿cierto? ¿Qué Sí, proyecciones tienen ustedes al respecto? sí, bueno, como te mencionaba, las funciones del banco están muy claramente establecidas. Nosotros elaboramos las estadísticas y son otros departamentos, otras divisiones del mismo banco que realizan las proyecciones, en este caso de crecimiento económico y otras variables de la economía, ¿ya? Y todas esas proyecciones están contenidas en el informe de política monetaria, el IPOM, que publica el banco. Ya la última versión del IPOM se publicó en marzo de este año, y ahí está disponible para todo el público, todos los usuarios, las proyecciones que realiza el banco para las variables económicas y en particular las variables de crecimiento. Entonces ahí pueden encontrar efectivamente cuánto es las proyecciones que está haciendo el banco para esas variables. Bueno, nuevamente muchas gracias. Quería darte unos últimos minutos, no sé, para despedirte, ¿cierto? Y, no sé, invitar a los alumnos. Yo sé que ellos también en el futuro tienen la posibilidad, a lo mejor, de ir a desempeñarse en el departamento donde está. No sé, unas últimas palabras, ¿cierto? Para terminar la actividad. Bueno, sí, pues, primero que nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación, como les comentaba. Para nosotros es importante difundir nuestro trabajo a nivel de los usuarios, y en específico también de los usuarios más especializados como ustedes, usuarios que están en formación y que probablemente también les gustaría trabajar en el banco y les gustaría trabajar en específico en la división de estadística. Entonces, si bien es cierto, para nosotros es importante también difundir estas estadísticas para que sean bien leídas, bien interpretadas por los usuarios, pero también para poder atraer a personas que quieran trabajar en el banco a futuro. Ya el banco también ahí tiene procesos de reclutamiento bien transparentes, y hay oportunidades de trabajo en la página que se publican en la página web del banco, que están disponibles para todo el que quiera postular. Pero en general también el banco le interesa en el fondo ser lo más informativo posible, transparente posible, con la información que produce, en este caso, la información del Producto Interno Bruto, de las cuentas nacionales, para que sea bien interpretada y lo mejor y que se le utilice de la mejor forma por el resto de los usuarios, tanto especializados como no especializados también. Así que muchas gracias, y bueno, yo no sé si podemos compartir ahí el correo de mi correo, y bueno, y también hay un correo también específico para la consulta de estadísticas macro en el banco, las cuentas nacionales, donde pueden hacer llegar todas sus dudas, y ahí estamos disponibles para ayudarlos en lo que tengan, en lo que fuera necesario. Así que eso, dejarlos invitados a ver nuestra información, a leer los documentos, y bueno, a hacer consultas en el caso que las tengan. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Ok, toda esa información la vamos a dejar ahí disponible cuando pongamos a disposición el link de la presentación. Así que nuevamente muchas gracias, que tengan una excelente semana, y nos veremos, esperemos, en un futuro próximo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por participar. Hasta Chao. luego. Chao, chao.